Bien, y a las 7:08 de la mañana teníamos programada una mesa de 3 congresistas, de los cuales solo ha llegado uno. Estaban invitados también el señor Freddy Otárola y la señora Marisol Pérez Tello, que entiendo que están llegando, están en camino, ha llovido, la pista está mojada, no se puede correr. El único que ha llegado puntualmente es Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Hoy, en la revista Vela Verde, el periodista Juan Carlos Tafur hace un análisis interesante. Él considera que la negativa del indulto ha sido el triunfo del ala civil del gobierno sobre el ala castrense, que el sector militar que rodea a Ollanta Humala quería que el indulto se concediera para que ya se produzca una ruptura frontal con lo que ustedes llaman los caviares. ¿Qué te parece ese análisis? Como todo análisis, ¿no es así? Tiene una interpretación muy particular. Nosotros creemos más bien que se ha perdido la gran oportunidad de buscar una reconciliación. El fujimorismo, a pesar de que siempre se ha buscado deslegitimizarlo, tiene una aceptación en las urnas, del 25%, y el indulto tiene 62% de aprobación. ¿Según qué encuesta? Apoyo, ¿no es así? La última apoyo datum. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido con esto? De un lado, el presidente condena pues a morir en la cárcel a un anciano expresidente, y en estas serias contradicciones que vemos, también condena con el blindaje a su socio Toledo a ser millonario y que no le rinda cuentas al Perú. Acabamos de escuchar en el informe a Keiko Fujimori diciendo lo contrario, diciendo que Alberto Fujimori no va a morir en prisión. ¿Tú crees que sí? Esta condena sí lo lleva a morir a prisión. Las acciones que tomemos y en el futuro es evidente que tienen el objetivo y la esperanza de poder liberarlo. Otra situación, ese rigor innecesario para pretender lucirse cuando anuncia justamente la negación al indulto, ese rigor lo queremos que lo emplee el presidente de la República para combatir seriamente la seguridad ciudadana. Y vemos que los índices justamente de delincuencia, de asesinato, de sicariaje han subido tremendamente y prácticamente es la nueva forma de terrorismo, y vemos que hay un gobierno con inacción. Un gobierno con inacción también en cuanto a las inversiones. Se viene regalando mucho, pero vemos que se tiene que generar riqueza y no se está generando porque las condiciones no se están dando, ¿no? Entonces, todas estas serias contradicciones lo único que hacen es que de un lado la aceptación del presidente como de su esposa venga cayendo ostensiblemente y a pasos agigantados. ¿Estás de acuerdo con Keiko cuando dice que han caído en una trampa, que esto ha sido una especie de celada, de engaño? Cierto, porque ¿quién abre la puerta al indulto? El presidente de la República, y en octubre se presenta justamente la solicitud. ¿Y qué pasa desde la presentación de la solicitud? Lo que ya todos sabemos: no está en agenda, que haga su cola, que pida perdón, que lo firme, los desgraciados episodios de las fotos, que no han tenido hasta el momento resultado de la investigación, la filtración de ese video por el policía conocido como el Oso, de apellido Alburquerque, que está transitando por ahí y no ha merecido ninguna sanción, y hasta estos últimos episodios de un nuevo video en la clínica Centenario, que tiene que ser justamente investigado en profundidad. Pero si uno admite, Alejandro, que el rival lo engaña, está haciendo una autocrítica. Quiere decir que Ollanta Humala y su entorno son más inteligentes, tienen mejor estrategia, son más sagaces que el fujimorismo. No creo que es una cuestión de inteligencia, porque cuando tú ves esa pobreza de expresión no conlleva pues un grado de intelecto alto, ¿no? Lo que pasa es que podríamos decir, como dicen en las esquinas, más cunda. O sea, sí, efectivamente no se ha actuado con la veracidad que todos requeríamos. Y mira, cuando salen estos informes del señor Aizanoa, ¿quién es el señor Aizanoa? Yo creo que él lo timó al presidente, porque en las visitas que le ha hecho Alberto Fujimori quedó contento. Me dice: mira,
creo que los prejuicios que teníamos de ambas partes se han levantado, lo he visto muy cordial. No se confíe, presidente, porque Ayzanoa ha defendido terroristas. O sea, ha sido agente del Estado en los casos de terroristas y nunca defendió al Estado, a pesar de que es el abogado del Estado y es aliado del Estado. La mano? Claro, el caso Castro, donde se allanan y cobran $3 millones, y así muchos casos. Y lo puso ayer el diario El Comercio, o el día sábado, lo señaló el diario El Comercio en un titular. Entonces, la persona que favorece a terroristas en la vida lo va a favorecer a usted. Y sacan cosas de que no se ha arrepentido. Tú no te vas a arrepentir de lo que no has hecho. Alberto Fujimori no reconoce ni autoría inmediata ni autoría ni ningún tipo justamente de influencia en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Y después tratan de interpretar abogados a su manera un informe médico que es contundente. Ahora, en varias cosas que has dicho, Alejandro, esta mañana se encuentra un cierto divorcio, por no decir contradicción, con lo que hemos escuchado anoche a Keiko Fujimori, porque tú estás diciendo que él va a morir en la cárcel, Keiko dice que no, y pareciera que hay cierto distanciamiento, cierta tensión, diferentes maneras de analizar esta negativa de indulto. No, porque una cosa es la realidad actual y la otra es la voluntad firme e inquebrantable que tiene el fujimorismo, que acompaña a Keiko para buscar una liberación de Alberto Fujimori. Eso no, aquí no hay ninguna contradicción, son secuencias. Actualmente eso es lo que ha pasado con esta negativa del indulto, que consideramos todos que fuimos vilmente engañados y que ha estado los voceros del gobierno justamente dando señales negativas hasta el final, que trajo como corolario final justamente esta negativa y con unos sustentos que realmente no tienen solidez, porque la parte médica, o decir que no tiene alteraciones mentales, lean pues el informe de los psiquiatras, dice depresión severa que le produce graves consecuencias en su salud. Si no tuviera problemas de salud, como ellos dicen, entonces ¿por qué se operó 4 veces estando preso? Porque lógicamente la detención en algunas personas, como es el caso de Alberto Fujimori, aparte de esta situación de depresión, le conlleva una disminución justamente del sistema inmunológico y por ello ha sido intervenido 4 veces. Y hoy día tiene otra pequeña lesión que el día sábado la estuve evaluando y es así, o sea, no pueden sustentar lo que no conocen para pretender realmente encubrir o darse una razón que no la tienen. El sustento médico es irrebatible. El pronóstico reservado lo pretenden confundir con gravedad. Una cosa es gravedad, que es el estado actual de una enfermedad, y otra cosa es el pronóstico reservado como consecuencia a futuro. Ahora, si analizamos varios de los últimos sucesos, podríamos llegar a la conclusión de que este gobierno está empleando con éxito las técnicas montesinistas. Ejemplo, anoche se ha denunciado un reglaje sistemático de personajes incómodos para el gobierno. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi, a quien los voceros o defensores del oficialismo han atacado con bastante tenacidad. Luego, el hecho de que se anuncie la negativa de indulto justo cuando juega la selección, que parece una estrategia digitada por Montesinos. Montesinos nos tenía acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Anunciar las noticias pesadas en un día que o era cercano a la Navidad, o el Día de la Madre, o un partido de fútbol, ¿no? Y finalmente, las críticas constantes y sistemáticas que hace el presidente Humala a la prensa. Nos acaba de llamar gallinazos a los periodistas. Y bueno, todas estas cosas parecen de la escuelita, parecen aprendidas del doc. Pero no con tanta pobreza de vocabulario, ¿no? Quizás, pero veamos, se señala cuando un presidente de la República, yo lo veo que sale manejando el carro del estadio, pues pletórico, ¿no? Lleno de alegría, día histórico para el Perú. Con todo el respeto que merece el triunfo, que todos lo deseamos, pero que esos son los valores, o sea, un partido de fútbol es un día histórico. Bueno, nos hemos olvidado de un detalle más. Tal vez es histórico porque era el 7 de junio, Día de la Bandera. Es el Día de la Bandera, todos lo reconocemos. Sí, pero es un dato que no es irrelevante. Entonces, ¿por qué se escoge esa fecha, ¿no? Así es. Hay la sentencia de Artemio, coincidentemente ese día, la negativa del indulto, y apostaron al triunfo con Ecuador
y bueno, se logró. Pero días históricos yo creo que son el 12 de septiembre, captura de Mabel Guzmán, el 26 de octubre, la paz con el Ecuador, Tratado de Itamaraty, después de más de 100 años de guerra, se cierre la frontera, o el 22 de abril, recuperación de la Embajada del Japón. Esos son días históricos, porque es un triunfo nacional ante situaciones tan adversas. Pero decir que un partido de fútbol, con todo el respeto que me merece pues el fútbol, pero los valores se han acortado tanto, se han achicado tanto los valores, día histórico será cuando diga, bueno, hemos disminuido pues los índices de delincuencia a un 5%, ¿no? Pero creo que no hay una buena percepción de la realidad y teníamos que censurar sí este seguimiento, que ya lo habíamos vivido también en lo particular, en la mayoría, que este seguimiento ya así remarcado, ¿no es así?, sustentado, comprobado, de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior a exministros, y particularmente a Fernando Rospigliosi, que algo conoce de estas situaciones y que ya la venía denunciando. Hoy día, ¿cómo queda el ministro del Interior? Que decía que no había nada, que esa es la percepción de la gente. Mucho usa la palabra percepción, pero la realidad lo desmiente, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa. Acaban de llegar a nuestros estudios los congresistas Marisol Pérez Tello y Freddy Otaro. Con los tres regresamos. Luego los mensajes, no se vayan, les abre los ojos. 7:25 de la mañana, continuamos en Abre los Ojos, ahora para conversar con los congresistas Freddy Otárola, Marisol Pérez Tello y Alejandra Abinaga, que nos acompaña de más temprano. Antes de darles la palabra, vamos a ver el siguiente breve informe. Ollanta Humala respondió duramente a las críticas de Alan García por la reelección conyugal. El presidente también volvió a fustigar a los periodistas y nos calificó como gallinazos. ¿No te parece lo que mencionó Alan García, que dice que en vez de dedicarse a insultar, debería dedicarse a gobernar bien? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, tratamos de gobernar bien, pero creo que si él, como ha dicho, no está en campaña electoral, no debería sentirse aludido, ¿no? Pero ¿por qué no hay en todo caso, dicen o se critica que no haya un descarte claro, pero que la denomina, digamos, de elección conyugal? Yo creo que todos deben aprender a defenderse solos y no escudarse en las faldas de un no me parece bien, parece pésimo gusto. Presidente, también se ha sorprendido un poco, y lo único que dicho que le ha sorprendido un poco, que menos de 24 horas después de haber recibido el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales se haya tomado una decisión. Ese es un capítulo cerrado, entiendo la contrariedad de los familiares más cercanos, pero creo que en este caso la prensa también debe hacer un poco de campaña de valores, no de estar como gallinazos ahí escarbando las cosas, ¿no? ¿No te parece? Muchas gracias, por si acaso, algo más, por favor, escuchen, es importante el día martes alentar a la selección, ¿ya? Cambien el canal y pónganse la camiseta del Perú. Bueno, una campaña de valores habría que empezar en el Ministerio del Interior, ¿no? Y dejar de espiar a la gente que tiene opiniones distintas, presidente. Vamos a dar la palabra a las damas. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Beto. Buenos días a mis colegas. ¿La decisión final de no indultar a Alberto Fujimori te ha dejado satisfecha? La decisión, cualquiera que hubiera sido, me dejaba satisfecha, ¿no? Yo creo que el drama del indulto ha sido todo el procedimiento, ¿no? Se ha permitido que durante esos 8 meses se den una serie de hechos y circunstancias que no han permitido que el debate de los temas importantes en el país se efectúe, ¿no? Hemos tenido noticias sobre el indulto semanales, entre las fotos que se filtraron, las declaraciones del expresidente Fujimori, la falta de investigación a la filtración de fotos del propio ministerio. Todo esto ha generado desazón. Yo comprendo la posición de la familia y me solidarizo con la familia Fujimori, pero esa es una decisión que tenía que tomar el presidente y ya la tomó. Vamos a estar a favor o en contra, pero ya se tomó, que era lo que no podía seguir esperando. Eso es el uso de su facultad. Eso es un eufemismo. ¿Es una decisión o es una abstención? No, eso es un eufemismo. Entonces la decisión la tenía que tomar el presidente y la tomó en sentido negativo.
no está. Si él abstenerse de tomar una decisión no está facultado a abstenerse, está facultado a conceder el indulto o a negar el indulto, y él ha negado el indulto. Que haya tomado las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales no significa que no haya ejercido la opción presidencial de otorgarlo o no otorgarlo, pero además es una coyuntura muy particular, ¿no? Recordemos que este indulto se basaba en un hecho que es la verdad judicial. Yo no voy a entrar a discutir si es que esa verdad judicial es coincidente con la realidad o no lo es. Yo creo que sí lo es, pero entiendo perfectamente que para el fujimorismo no es real, digamos, hay otra historia. En cualquier caso, respecto de la verdad judicial, solo procedía un indulto humanitario, y ese indulto humanitario exigía determinados requisitos. Lo que ha hecho el señor Ollanta-Humala es valorar que esos requisitos no se dieron. El problema es que se ha demorado demasiado tiempo, y a partir de eso se ha generado primero una expectativa razonable entre los familiares y el propio presidente Fujimori, expresidente Fujimori. Sin embargo, se ha tomado todo, y lo que le corresponde al país es tomar esa decisión y respetarla, ¿no? y esperar que en todo caso con la misma digamos, firmeza se tomen otro tipo de decisiones que van a permitir que el ambiente político no se enrarezca, ¿no? El tema de Nadine, por ejemplo, es una definición que hay que tomar y no trasladarla. El presidente Ollanta-Humala está perdiendo un poco un discurso presidencial. No se puede olvidar que él es presidente de todos, incluido García, incluido el señor Fujimori, incluidos todos nosotros, incluida la prensa, y eso requiere un tipo de conducta y un tipo de lenguaje que no es el que ha tenido en sus últimas declaraciones, ¿no? Desde gallinazos hasta a mí, aunque me pongan, se paren de manos y se pongan de cabeza, me van a presionar. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones no son adecuadas para un presidente de la República, no por lo menos para el presidente que yo quiero para mi país. Como dijiste, Otárola, si bien es cierto la gente que apoyó a Ollanta-Humala al inicio de la campaña está feliz y está celebrando, de hecho basta darle una mirada a las redes sociales para saber que ahí hay una fiesta, hay una hora loca, ¿no? Pero también hay un 50% de gente que no está contenta con la decisión. Y como acaba de decir Marisol, el presidente Humala es presidente de todos, no solamente de los que le hacen barra. ¿Cómo va a cambiar esto el ajedrez político? Porque, para empezar, el Congreso no va a ser el mismo. ¿Han medido cuáles serán las consecuencias? A ver, primero, Beto, democráticamente, permite discrepar contigo. Rechazo tajantemente que se esté persiguiendo a quienes piensan distinto. Se está tejiendo una telenovela y que se investigue, ¿no? Y en bueno, si hay una policía espiándome, ¿alguien lo mandó? Que se investigue el tema. Yo creo que se está haciendo toda una telenovela porque son acusaciones nada consistentes. En cuanto al tema, yo coincido con Marisol Pérez Tello. En un Estado constitucional de derecho, me gusta o no, y no va a calificar el fondo, la presunción de inocencia se pierde con sentencia del Poder Judicial. Si hay sentencia, yo no sé si inocente. Justa, injusta la sentencia, qué sé yo. Segundo, en cuanto al proceso, nosotros guardamos respetuoso silencio. Invocamos que se mantenga el proceso del indulto fuera de las pasiones y presiones políticas. Creo que el presidente ha actuado así, ha visto el informe de la comisión y obviamente ha optado por no admitir el indulto. Entonces, no se ha pensado en qué va a pasar en el Congreso, no se ha pensado en qué dirá el 50% del Perú que está a favor del indulto o el otro 50% que está en contra. Se ha actuado conforme al texto expreso de la ley. No es cierto, pues, que el presidente es absolutamente libre en estos casos de conceder indulto. No es cierto, porque mire usted, 500 narcoterroristas indultados utilizando un albedrío ilimitadamente. Acá lo que el presidente ha evaluado el informe médico, lo ha encuadrado dentro del marco de la ley y obviamente se ha pronunciado. Es así de sencillo, sin pensar en las repercusiones políticas, porque no puede actuar de esa manera, eso sería prevaricar. Bueno, un presidente no puede actuar sin pensar en las repercusiones políticas, tiene que medirlas. Primero sobre el mandato expreso de la ley. Y la ley, como decía Marisol, hablaba de indulto solamente humanitario. Cuando Humala nos dice, congresista, que se ha abstenido de hacer uso de su facultad constitucional, ¿qué significa eso? Que no está admitiendo el indulto, pero es una decisión del presidente. Pero eso es hacer uso de su facultad. Decir que no es hacer uso de su facultad. De acuerdo a cómo se vea, pero su expresión de voluntad es clarísima. Bien, Alejandro, de hecho esto tiene consecuencias no solamente en las relaciones entre el fujimorismo y
el poder oficial, sino también dentro del fujimorismo. De hecho, hay, ya lo dijimos, bastantes diferencias entre lo que Keiko ha declarado y lo que tú nos has dicho esta mañana. ¿Cuánto ha afectado las relaciones dentro del fujimorismo? Por el contrario, las ha solidificado. No hay una contradicción, hay una secuencia, ¿no es cierto? Este primer paso de la secuencia es la negativa del indulto, y todos estamos atrás de nuestra lideresa para buscar los medios, ya sea legales, políticos, que conlleven pues a que se le haga justicia a Alberto Fujimori y pueda ser liberado. Cuando escuchamos de narcoterroristas liberados, yo sí le digo a Freddy, con todo respeto y cariño, que su ministro actual, Figalo, miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales del último tramo de Alan García, ha liberado narcotraficantes. Yo he revisado una resolución del 7 de julio del año 2010, donde hablan de la Comisión de Gracias Presidenciales, todo, y liberan a un narcotraficante que se llama Félix Morales, conocido como el paraguayo, que luego cae en Paraguay con unos tremendos laboratorios en la frontera con Brasil. Le pregunto a este señor de la comisión, hoy ministro, ¿se arrepintió del paraguayo? ¿Usted puso que demostraba arrepentimiento? Hemos analizado estos 45 indultos que él firma como Comisión de Gracias en una sola resolución, solamente escogiendo uno. Ahí vemos pues que hay serias contradicciones. Lo que usa para favorecer a narcotraficantes, justamente lo desdice y lo pretende quitar a Alberto Fujimori, porque las razones médicas son clarísimamente sustentadas. Y cuando dice, por ejemplo, también Freddy, que no hemos dado, nosotros hemos permanecido ahí tranquilos, no hemos dicho nada, no es cierto, porque desde el inicio, siempre han estado dando señales negativas, que ya huelga comentario decirlo, y concluyendo con alguien de su bancada también que le tiró pues más barro al cardenal, cuando el cardenal habló de Reconciliación Nacional, bueno, desautorizaron al cardenal de fea manera, como también a Vargallosa que nada, ¿no? Entonces esas son señales claras y contundentes que se ha venido trabajando por un no, cuando se ha podido decir desde el inicio ni presente. Pues el que abre la puerta para buscar el indulto, para que se haga la solicitud, es el mismo presidente de la República. Marisol, el presidente Ollanta Humala tiene a su hermano preso y por esta razón está distanciado de su padre, que al parecer es la persona que más quiere sobre la tierra. Cuando dicen que esto era una trampa o que esto era una celada y que el presidente Humala sabía desde el comienzo que estaba tendiendo la mano para luego cerrar la puerta, ¿no se está haciendo un poco mezquino? Porque ciertamente el presidente está en la misma situación en la que está la familia Fujimori. También tienen a un familiar directo en la cárcel. Sí, yo creo que esa situación en cualquier caso es dolorosa, ¿no? Independientemente de las razones por las cuales estén presos, tener una persona en la cárcel siempre es difícil. Y creo que la solicitud del indulto tiene que ser un pedido absolutamente racional. No todos los fujimoristas estaban de acuerdo con solicitar el indulto, pero esa era una decisión que tenía que tomar la familia y la tomó. Y la tomó por las razones por las cuales todo hijo, entiende, protege a su padre o a su madre. Eso es lo más natural. Terrible sería que no hubiera de parte de los hijos del señor Fujimori una percepción de que es inocente, pero lo real es que hay una sentencia, Beto, hay una sentencia respecto de temas muy delicados, ¿no? Es violación a los derechos humanos, deja el secuestro de lado, pero el tema de Barrios Altos es un cuestionamiento que donde hay una sentencia respecto de la cual el país tiene una posición tomada no solamente en la interna, sino también a nivel internacional. Solicitar el indulto era asumir en primer término que había que valorar todos los supuestos de indulto humanitario que están en la ley. El arrepentimiento sí me parece que es un tema que es absurdo, pues si Fujimori no reconoció su culpabilidad, pretender que él se arrepienta de hechos que yo considero que sí sucedieron en el país es pues un absurdo, ¿no? Nunca ibas a pedirle, eso sí me parece que está fuera de la realidad. Lo objetivo es que la familia asume el pedido del indulto y asume con eso dos opciones, la posibilidad de que se lo den o la posibilidad de que se lo nieguen. Pensar que cuando el señor Ollanta Humala hace esta insinuación, es decirle, mira, pide lo que te lo voy a dar, es una ingenuidad que no es propia de personas que tienen tanto tiempo en política, ¿no? Ahora, ciertamente es claro y es evidente que Kenji, Keiko y quizás también quienes están más cerca de Fujimori sientan hoy un dolor muy grande, es comprensible, pero también es verdad, Beto, que lo que ha hecho el presidente es usar una prerrogativa presidencial, y usar la prerrogativa presidencial en base a un informe que era negativo.
Ahora, se puede cuestionar el informe, hay quienes señalan que los que estaban, o algunos miembros de esa comisión ya tenían un no antes de hacer las investigaciones médicas, eso es otro tema. Pero lo objetivo es que se pide un indulto, existiendo la posibilidad de que se otorgue o que se niegue, que eso polariza al país que en este caso lo único que puede hacer es aceptar finalmente la decisión del presidente, porque es quien tenía que tomarla. Si se otorgaba el indulto, estaríamos en esta misma situación en un sentido distinto, ¿no? La crítica, ¿por qué se otorgó el indulto? No nos olvidemos que parte del apoyo a Fujimori o parte de los votos allá ante segunda vuelta fueron por liberar o no liberar a Fujimori. O sea, esto es una historia de un tema, si tú quieres, técnico, médico, que se traslada al terreno político porque hay personas que consideran que debe estar libre. Yo no creo que haya habido mezquindad de parte del presidente Ollanta. Lo que creo es que hay una irresponsabilidad al permitir que se demore tanto tiempo una valoración que se ha podido hacer con mucha anticipación, con mucha mayor... Mi pregunta iba en el sentido inverso. ¿Crees que ha habido mezquindad de quienes hoy se quejan de que han sido víctimas de una trampa, de una celada? No, yo creo que es el dolor natural que hace que tú trates de entender una explicación. Yo entiendo perfectamente a la familia Fujimori ahora, ¿no? Tienen a su padre enfermo y quieren que esté libre, y cualquier situación que se oponga a ese hecho va a ser valorada como negativa, eso es natural, pero yo estoy tratando de salir de esa esfera familiar en la cual es lógico el dolor y, si tú quieres, la conmoción, pero vamos a los que no estamos en ese círculo, ¿no? Pretender calificar de mezquina una u otra actitud es no ver la realidad. Es el padre de la lideresa, de una de las líderes de oposición, que fue a segunda vuelta con Ollanta Humala y cuyo discurso siempre fue: voy a liberar a mi padre. Y con ese discurso recibió un apoyo mayoritario de la población que la llevó a ir en segunda vuelta contra Ollanta Humala, cuyo discurso fue: no voy a liberarlo. Entonces la historia que estamos viendo hoy día es la historia de la segunda vuelta electoral, ¿no? Simplemente que los hechos hoy día nos permiten afirmar que el indulto se ha negado, que si las condiciones médicas se recrudecen se puede volver a solicitar, que será una decisión siempre de la familia, y que en todo caso quienes estamos espectadores debemos tener dos conductas: la primera, respetar la decisión del presidente, y la segunda, respetar el dolor de la familia. Y creo que con esa línea podremos permitir que el tema salga del plano de lo político para continuar haciendo los debates que necesitamos hacer. Beto, estamos a una semana de terminar la legislatura, discutiendo el tema de una reforma universitaria que va a cambiar la historia del Perú, discutiendo una reforma del servicio civil que ha generado huelgas, levantamientos, incluso lacrimógenas dentro del Congreso, y discutiendo, por otro lado, el tema famoso de la reelección conyugal o la elección de Nadine, que tiene que cerrarse para que entren al debate los temas nacionales que le interesan a la gente y que van a cambiar su vida, sin que eso no signifique, por supuesto, que hayan coyunturas que tienen que ser analizadas, como el famoso reglaje que se ha comprobado el día de ayer y una investigación que debió darse desde el principio, ¿no? Que me hace acordar la percepción de inseguridad ciudadana, ¿no? Cuando Rospigliosi denuncia este hecho, la respuesta de todos es pegarle a Rospigliosi. Y entonces hoy día, cuando ya la evidencia de la señora Toro lo que señala es: mira, si esto está pasando, lo que hacen es decir: voy a investigar. Entonces hay reacciones muy lentas, ¿no? Reacciones lentas que lo que hacen es evitar que se enfrente la responsabilidad que se tiene que enfrentar la dirección y la conducción del país. Congresista Otárola, insisto en mi pregunta porque ni usted ni el doctor Aguinaga quieren hablar de cuáles serán las consecuencias políticas, que obviamente las habrá. ¿De qué manera cree usted que esto va a alterar el movimiento de piezas en el tablero? Bueno, el fujimorismo ya está en oposición. Hay que recordar que por quitarme esta paja han estado interpelando ministros. Yo creo que se va a mantener la misma tónica, y además está en su derecho, ¿no? Si quieren mantener la oposición radical, extrema, extremista, lo llamaría yo, que le están haciendo, es su facultad democrática. Y en cuanto al arrepentimiento, el indulto implica el perdón, ¿no? Y si hay perdón, tiene que haber arrepentimiento. Yo no voy a juzgar los alcances o no, lo justo o no de la sentencia judicial. Entiendo que hay una familia que está pasando por un proceso difícil, pero nos guste o no, ya hay una sentencia de un poder independiente dictado cuando nosotros no fuimos gobierno, que dice que es culpable, y eso implica arrepentimiento, que no era determinante, porque acá lo determinante es el tema de la salud, pero sí era importante. En todo caso, en el tema de la salud, las evaluaciones son clarísimas, pues no han habido las condiciones
para declarar el indulto, que solo podía ser dado por temas legales y por sentencia de tribunales internacionales por razones humanitarias. No hay otra forma de conceder este indulto. Esperemos pues que se permita darle gobernabilidad al país, que no se antepongan intereses de grupo o partidarios a los intereses del Perú. Este es un gobierno que lo está haciendo bien, y el hacer bien implica que la población está mejorando. Torpedar al gobierno es torpedar al pueblo peruano, pero bueno, la democracia aguanta todo. ¿Está usted de acuerdo con el calificativo de Ollanta Humala? ¿Somos los periodistas gallinazos? No, yo no creo que se refirió a los periodistas, ha querido hablar de alguna manera en forma simbólica, ¿no? En todo caso, a aquellos que anteponen sus intereses a la verdad, que felizmente son los muy pocos en el Perú, pues respeto la absoluta libertad de expresión que hay en nuestra patria. Porque cuando es campaña electoral nos adoran, ¿no? Nos tocan la puerta todo el tiempo y después se acaba el amor. No, yo creo que el bastión de la democracia es un periodismo libre e independiente como se está ejerciendo acá. Entonces, nuestro absoluto respeto a la prensa. Gracias. Tenemos que terminar aquí. Cuando regresemos estarán con nosotros Kenji Fujimori y también el doctor Javier Bahía Riestra. Con ellos regresamos. Es Abre los Ojos.